Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a este espacio, a Enfoque. En este martes vamos a hablar de actualidad, pero probablemente no sea la primera, ni la segunda, ni la tercera noticia que encontremos en los periódicos de hoy o que abran los informativos. Ni siquiera probablemente sea tendencia en Twitter, o como se llama ahora la red social X. Vamos a hablar de la situación que se están viviendo en Canarias a partir de la llegada de migrantes. Una situación que nos concierne a todos, no solamente a Canarias, no solamente a España, sino a toda Europa, y que nos concierne también a toda la comunidad humana. Vamos a ver nuestro vídeo. La provincia de Toledo está recibiendo durante estos días a un grupo de 40 inmigrantes procedentes de África y desembarcados en fechas recientes en las costas canarias. La acogida comenzó a principios de semana y se prolongará durante los próximos días. ACEM Castilla-La Mancha es la entidad encargada de la llegada de 2 centenares de subsaharianos al conjunto de la región, de los que la quinta parte se establecerán de forma provisional en diferentes puntos de la geografía toledana. Canarias ha recibido en octubre 14.976 migrantes en sus costas, lo que marca un récord histórico en la llegada de extranjeros en pateras al archipiélago. Ni en la crisis de los cayucos en 2006 había llegado tanta gente en un solo mes, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior. Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre han arribado 30.705 personas al archipiélago, hasta ahora la segunda cifra más alta de llegadas a las islas, tras el máximo histórico registrado en 2006. La llegada masiva de inmigrantes ha desbordado todas las infraestructuras canarias y ha hecho que el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones habilite un plan de reparto de migrantes en las diferentes comunidades autónomas. Así a Castilla-La Mancha llegarán 200 migrantes en las próximas fechas, de los que medio centenar serán alojados en la provincia de Toledo. ACEM es la entidad encargada de la acogida de estos migrantes en nuestra región, como ya lo hiciera con los refugiados ucranianos. Desde esta entidad proponen buscar todos los espacios posibles para acoger al mayor número de personas posibles, por lo que demanda la colaboración de las diferentes administraciones públicas e instituciones de interés social para aumentar las plazas disponibles. La situación por la que atraviesan las Canarias no es nueva. Los obispos canarios llevan meses advirtiendo de esta situación de extrema gravedad. En una nota publicada al comienzo del mes de octubre, lamentando la falta de previsión ante el repunte migratorio, apelando a un trato digno a quienes llegan a las costas canarias y avisan de los riesgos de los discursos alarmistas sobre la llegada de foráneos, recogiendo unas palabras del Papa Francisco que declaró en su reciente visita a Francia, donde decía que aquellos que arriesgan sus vidas en el mar no invaden, buscan ser bienvenidos, e instó a evitar discursos alarmistas. Pues para hablar de este tema vamos a estar en 3 lugares. Vamos a estar en Canarias, vamos también a estar en Madrid y vamos a también aterrizar en Castilla-La Mancha. Nuestro primer destino es Canarias. Allí se encuentra David Melián, el director del Secretariado de Migraciones de Canarias. David, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por atender esta videollamada, mejor dicho, de Enfoque. ¿Cuál es la situación actual que estáis viviendo en Canarias? Pues la situación actual es de un repunte en el número de llegadas, una situación que era previsible, que desde inicio de este año pues ya venían avisando algunas organizaciones no gubernamentales y también otros colectivos de la sociedad civil, incluido el propio gobierno de Canarias, y ante lo que no se hizo nada. Entonces ahora pues nos encontramos en una situación en la que las infraestructuras están saturadas, no tienen suficiente capacidad para acoger al número de personas que están llegando a nuestras costas, y eso provoca también que se puedan vulnerar derechos de las personas con mayor facilidad. Bueno, ¿cómo es el día a día para las personas que trabajáis con migrantes en Canarias? Porque nosotros lo que vemos es esas imágenes que de tanto verlas incluso hasta se banalizan, ¿no? La acogida en los puertos, bueno, se reparten mantas, ropa, el desfile de migrantes uno detrás de otro, pero ¿cómo es el día a día, David? Pues en este sentido es fundamental
destacar la magnífica labor que hacen todos los trabajadores del sector humanitario y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que me consta que están haciendo el máximo esfuerzo y dando todo por ofrecer una acogida digna a las personas que llegan. Pero eso no quita que la situación que se viva pues sea de un estrés muy elevado, de una presión psicológica muy elevada, y por eso es tan importante también atender a esta dimensión de los trabajadores que están a pie de muelle. También las personas que llegan, en muchos casos, llegan en situaciones con lesiones provocadas por la sal, quemaduras por el sol, enfermedades que a lo mejor, o más que enfermedades, algunas patologías que pueden agravarse por la situación o las circunstancias de la travesía, y por tanto la realidad a pie de muelle es bastante complicada, no es una situación fácil, y es verdad que las imágenes pues muchas veces hacen que nos acostumbremos, pero desde luego que no podemos acostumbrarnos y no podemos obviar que se trata de una situación dramática, de personas que vienen pues huyendo de situaciones delicadas o incluso conflictivas en sus países de origen, y como señala el Papa Francisco, lo que tenemos que hacer es acoger, promover, proteger e integrar. Y desde el Secretariado de Migraciones eso es lo que tratamos de hacer día a día. En estas situaciones primero hay que actuar de forma urgente e inmediata. Muchas veces por el estrés de la situación a lo mejor y por la llegada un día y otro no se pueden implementar programas de acompañamiento a medio y largo plazo. ¿Cómo actuáis la Iglesia de Canarias? ¿Cómo actúa vuestro secretariado? Desde el secretariado tenemos varias líneas de actuación. La principal es la sensibilización a la población, tanto intraeclesial como a la población en general. También tenemos una línea de formación, tenemos una pequeña línea de acompañamiento integral que incluye asesoramiento jurídico, acompañamiento a la realización de trámites administrativos o burocráticos, escucha activa, acompañamiento psicológico, y también tenemos los corredores de hospitalidad a través de los cuales las distintas diócesis de España ofrecen un número de plazas, y desde Canarias pues hacemos esas derivaciones. Pero no solo está el secretariado, sino que la Iglesia también está presente en Canarias en otras realidades, con órdenes y congregaciones religiosas que atienden a personas extuteladas, que atienden a personas en situación de calle, que están presentes en los centros de internamiento de extranjeros, y en este sentido, pues la Iglesia está haciendo un trabajo muy potente y a pie de la realidad, tocando la realidad en todos los ámbitos. A principios de octubre, lo decíamos en nuestro vídeo, los obispos canarios hicieron un comunicado, un llamamiento público para que se supiera cuál es la dimensión de esta realidad de la migración en Canarias. Creo recordar que también este año ha habido un encuentro con los medios de comunicación en Madrid, en la conferencia episcopal, para hablar de esto. ¿Cómo sentís como Iglesia, como pueblo, sentís acompañados? Pues como Iglesia nos sentimos interpelados y llamados a estar con los pobres y con los últimos, que son quienes lo necesitan, y es lo que manda el propio Evangelio. Desde el punto de vista eclesial, yo creo que sí que estamos acompañados. Yo siento el apoyo del resto de la diócesis, incluso del Papa en sus distintos mensajes, y nosotros actuamos en nuestro ámbito. No podemos suplir a la administración, no es esa nuestra función, pero sí que colaboramos en muchísimas acciones con la administración pública, y por tanto no puedo decir que no estemos apoyados, tanto por los propios obispos, por la conferencia episcopal, por la diócesis, por las órdenes religiosas. La verdad que creo que la Iglesia está dando la talla y está a la altura de lo que la situación requiere. ¿Y la sociedad canaria se siente acompañada por la península? La sociedad canaria ha reaccionado de una manera ejemplar. El pueblo canario siempre ha sido solidario. Casi todas las personas tenemos, me incluyo, personas familiares que en su día pues tuvieron que emigrar a América, y para nosotros es una realidad que siempre ha estado presente y lo vivimos con naturalidad. El,
el apoyo de la península, pues no me gusta decirlo así como que la península nos apoya, porque al final Ujú. son personas y son administraciones las que nos apoyan, pero yo creo que se están dando algunos pasos. Por supuesto que hay mucho que avanzar en el tema de la corresponsabilidad en la distribución de niños y niñas menores de 18 años, pero bueno, se están dando pasos y yo creo que el conjunto de las comunidades autónomas pues terminará entendiendo que Canarias no puede hacer frente de manera individual pues, a este volumen de llegadas. Hablamos de actualmente en torno a 4.700 niños y niñas tutelados por la comunidad y es una cifra que una comunidad autónoma no puede gestionar por sí misma. Ujú. ¿Entendéis? Decía el Papa Francisco que hay que evitar los discursos alarmistas, el lenguaje mal utilizado, aunque no sea con mala voluntad, pero muchas veces nos dejamos llevar por alguna terminología. Incluso en el propio vídeo, ahora escuchándolo, yo oía plan de reparto. No es una expresión muy apropiada, ¿no? Efectivamente, desde el secretariado estamos haciendo una labor de más bien pedagógica, como de corrección o de rectificación de ese tipo de lenguaje que ofrece un mensaje alarmista y que en realidad no es tanto como suena. Por ejemplo, llegadas masivas, hablamos de 31.000 personas aproximadamente a día de hoy. Bueno, es una cifra realmente manejable. De Ucrania recibimos cerca de 200.000 personas y fue posible gestionarlo y se hizo bien. Luego, esta situación es posible gestionarla. Cuando hablamos de inmigrantes, pues estamos olvidando la faceta humana de la persona. Nosotros decimos personas y en su caso personas migrantes, pero no inmigrantes de reparto masivo, llegada masiva, oleada son palabras que desde luego tratamos de evitar porque no responden a la realidad. Ujú. Los obispos, y ya vamos terminando porque me imagino que hay mucho trabajo, David, los obispos hablaban de falta de previsión, de que, de hecho en tu primera intervención decías que esto era previsible. ¿En qué os basáis para decir esto va a pasar, esto es previsible, cuidado que llegando este mes o llegando este tiempo? Desde finales de 2019 ya se produjo un repunte en el número de llegadas por mar a las costas canarias. Esto se mantuvo al alza durante el año 2020, que tuvimos un pico muy importante en los meses de octubre y noviembre. En 2021 y 22 se mantuvo y en 2023 se añade que bueno, hay cierta inestabilidad política en Senegal, que es el país del que están saliendo la mayoría de las embarcaciones que llegan actualmente a Canarias. Los meses de septiembre y octubre en Canarias el mar está muy calmado, las corrientes favorecen la llegada de embarcaciones, ahora ya en noviembre empieza a complicarse un poco. Luego, teniendo en cuenta la situación en los países de origen y las condiciones meteorológicas, no resulta demasiado complicado pues inferir que podía darse este repunte. Existen pues organizaciones que trabajan tanto aquí como en países, en distintos países o puntos de África Occidental y pues son ellos los que han venido advirtiendo de esta posibilidad. Sin embargo, no se ha hecho nada. Yo creo que deberíamos aprender de esta nueva situación para establecer infraestructuras estables que puedan ponerse en marcha en caso de necesidad y no improvisar. Ujú. Bueno, yo no sé si ha ayudado mucho este tipo de informaciones que habla de que se van a habilitar cuarteles, antiguas instalaciones. Volvemos otra vez a lo del lenguaje, ¿no? Yo creo que eso esa utilización del lenguaje tampoco es buena. Por supuesto, para nosotros lo más importante es la dignidad de la persona y todo aquello que contribuya pues a estigmatizar o a dar una connotación negativa como se van a habilitar cuarteles o instalaciones de defensa. Parece que estamos hablando de personas que han cometido algún tipo de ilícito o que van a ser encerradas en determinados centros y no es así. La dignidad de la persona tiene que ser respetada en todo momento. Nosotros hacemos lo que podemos, ponemos todos nuestros medios para ello y vuelvo a insistir en la importancia del uso del lenguaje
y de que cualquier lugar donde se acoja a las personas pues tenga unos estándares mínimos. Tampoco es admisible que las personas estén hacinadas en campamentos o en instalaciones que no reúnen bueno, los estándares mínimos. Pues muchísimas gracias, David Melián, director del Secretariado de Migraciones de Canarias, por estos minutitos para hablar de esta realidad. Decía que es un tema de actualidad, aunque no está ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, probablemente los temas más vistos, más tratados, pero realmente esto nos tiene que interpelar a todos, independientemente de cuál sea nuestra posición en la sociedad. Muchísimas gracias, David. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por dar también visibilidad a esta realidad y por darnos la oportunidad de intervenir en su programa. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues de Canarias, tal y como hemos dicho al comienzo de este programa, nos vamos a Madrid, concretamente a la sede de la Conferencia Episcopal Española. Allí se encuentra Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia y una persona con la que ya hemos hablado en otras ocasiones en este mismo programa y le agradecemos mucho que vuelva a querer estar presente. Xavier, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, agradecidos por vuestra buena disposición. Decía yo al principio del programa que vamos a hablar de un tema de actualidad, aunque no está en los rankings probablemente ni de lo más visto, ni de lo más leído, ni de lo que más ocupa a los medios de comunicación y a la sociedad. Hay una distinción entre la preocupación, entre lo que ocupa la agenda informativa y política y lo que preocupa a la sociedad, por ejemplo, con este tema. Bueno, a veces yo me pregunto quién marca la agenda informativa y quién marca las prioridades a la hora de comunicar, porque al final nosotros somos más bien receptores de esa agenda, ¿no? Y es cierto que el mundo está muy herido, hay mucho conflicto, hay mucho sufrimiento, la situación en España también es delicada, es difícil. Entonces no resulta a veces fácil el llevar la atención sobre otra de los desafíos y de las heridas que hay en nuestro mundo, en nuestra sociedad y que nos está afectando también, ¿no? También en nuestro país. Pero sin embargo yo creo que hay una realidad que ahora también estamos contribuyendo a visibilizar y a mirar con un corazón como el que nos pide la Iglesia que miremos esta realidad. ¿Cuál es la respuesta que está dando la Iglesia ante desde la acogida y desde el acompañamiento de tantas personas que en estos momentos están arribando a las costas canarias, pero que también llegan a través del mar Mediterráneo, a las diócesis andaluzas, por ejemplo? Bueno, es que la realidad, a pesar de que el foco esté puesto en la ruta atlántica, la realidad nos hace reconocer y tener que decir que a cada día son muchos más las personas que van llegando a nuestro país por la principal puerta de entrada, que son los aeropuertos. Eso se nos olvida, ¿no? Y que además hay mucha gente que migra también a nuestro país y que está llegando y que no lo hacen en situaciones de precariedad, porque tienen vías legales y seguras para poder hacerlo. Me refiero a todos los migrantes que vienen de países europeos, ¿no? Porque a veces nos olvida que hay una gran población de personas que vienen del Reino Unido, de Alemania o de Francia a vivir entre nosotros o a quedarse aquí también. También son migrantes, ¿no? Pero como tienen dinero no les prestamos tanta atención. En el caso que nos ocupa ahora, hay una situación muy difícil en la parte, bueno, en general, en la parte africana, pero me refiero a la ruta atlántica, a los países noroccidentales de África, en concreto Senegal o Mauritania y hoy Guinea-Conakry, pero sobre todo Senegal, está haciendo que muchos de estos jóvenes accedan a Europa y a España por la ruta atlántica. Pero la realidad es que esto sucede porque el Reino de Marruecos, de alguna manera, ha cerrado la otra ruta, que era la ruta natural, en la que la gente venía atravesando por tierra los países hasta llegar a la frontera en Ceuta o en Melilla, ¿no? Y entonces, al haber Marruecos de alguna manera contribuido a cerrar ese flujo, pues como las migraciones, digamos lo que digamos, no se les puede
poner freno, porque sería como frenar el agua del mar, es imposible, ¿no? Porque siempre ha habido, siempre habrá, y entonces al cerrarlo desde Marruecos lo que ocurre es que la gente busca otras alternativas que son mucho más peligrosas. Ujú. Hablábamos antes con el delegado del director del Secretariado de Migraciones de Canarias y nos hablaba de algunas iniciativas que son muy poco conocidas, ¿no? Desde luego el debate sobre quién marca la agenda informativa y política sería un debate muy interesante, pero hoy no toca, ¿no? Hoy queremos hablar de esto. Hablaba, por ejemplo, de esa iniciativa de los corredores de hospitalidad que ya están en marcha y que están funcionando y que ya no digo en la sociedad, digo en muchísimos medios de comunicación están pasando prácticamente desapercibidos, ¿no? Y eso es una iniciativa que está moviendo la Conferencia Episcopal, en la que están implicados muchos obispos y que está funcionando. Efectivamente, ¿no? Los corredores de hospitalidad están inspirados en los corredores humanitarios, que es una metodología al servicio de las personas para facilitar la movilidad y facilitarles espacios seguros, ¿no? Entonces, sí es cierto que la iniciativa partió de hace ya un par de años, cuando la situación en Canarias también estaba siendo muy complicada, y viendo que las administraciones públicas no se lanzaban a lo que ahora, porque no les queda más remedio, que aquí también están haciendo, se hace de la necesidad virtud, al traslado de las personas para que no se colapse la situación en las islas, nosotros como Iglesia estábamos proponiendo justamente eso, ¿no? Que había que trasladarlo a las personas, facilitar la movilidad, pero hacerlo con criterios de dignidad humana, con criterios de acompañamiento para facilitar a quien lo desee procesos de integración y de inclusión en la sociedad, o quien quiera pues que se continúe su viaje hacia otros lugares. En ese sentido, las diócesis que participan en el proyecto se coordinan entre ellas para tratar de ofrecer plazas, en nuestro caso al perfil de jóvenes extutelados que quedan en situación de calle, priorizando los que están con una situación de mayor vulnerabilidad para que puedan hacer sus procesos de acompañamiento y de inclusión hasta una fase de autonomía ya en la península, ¿no? Y en ese sentido, pues simplemente se trata de poner en relación a las diócesis que seleccionan a las personas más vulnerables que pueden hacer el viaje con aquellas diócesis que ofrecen plazas para acompañar durante un tiempo a estas personas, a estos jóvenes que fueron extutelados, y ayudarles a formarse y a la medida de lo posible encontrar un trabajo o entrar en una fase de autonomía. Esta es un poquito la metodología de los corredores de hospitalidad. Pero junto con esto también la Iglesia, viendo el desafío en su conjunto, también estamos embarcados como Conferencia Episcopal en un proyecto de trabajo en red eclesial con 10 países de la zona noratlántica de África, y con 26 diócesis, que son los países de origen, de tránsito y también de llegada, ¿no? Estamos haciendo una reflexión conjunta y tratando de impulsar un proyecto que llamamos Hospitalidad Atlántica, donde de nuevo también buscamos que esa ruta, ante la necesidad de encontrar, como no hay y los estados no favorecen vías legales y seguras, que sería la alternativa para facilitar y acabar un poquito con el sufrimiento de los migrantes, mientras no haya estas vías legales y seguras, tratar de ofrecer espacios seguros, y que la Iglesia también esté coordinada para que durante todo ese trayecto de migración las personas sufran lo menos posible y su dignidad sea respetada, ¿no? También tratando de informarles sobre los peligros de la ruta, y lo más importante también buscando poner el foco en que necesitamos que se financien proyectos de desarrollo que fijen la población local y que den más motivos para la esperanza a la gente joven que está saliendo de los países porque no encuentran futuro. Sí, era lo que comentábamos antes con el director del Secretariado de Migraciones de Canarias. Como estamos en lo inmediato, en lo urgente, que es la atención a esas personas que llegan, claro, a lo mejor ponemos el foco ahí y no nos da tiempo o no hay recursos suficientes para diseñar líneas de trabajo a medio y largo plazo, pero que son absolutamente necesarias en aquellos países, que son lugares de salida, en aquellos países que son lugares de paso,
y en otros países como España, que en muchas ocasiones es lugar de llegada, pero también, ojo, es lugar de paso, ¿no? Correcto, correcto. Por eso, bueno, es la manera que tiene la Iglesia de mirar, ¿no? Al situarnos en la catolicidad, estamos muy acostumbrados a ensanchar un poco esa mirada y a trabajar de esta manera, viendo también a las causas que hay detrás de las migraciones y de los flujos migratorios, y tratando también de colaborar entre las iglesias, entre las diócesis, entre los países, ¿no? Mm. Buscando siempre cómo podemos acoger, proteger, promover e integrar a las personas Mm. migradas. Porque, Xavier, hay algo que tenemos que dejar claro, y lo has dicho tú al principio, hay muchos tipos de migraciones, aunque el foco informativo político lo tienen unas migraciones con un perfil muy determinado. Migrar es un derecho y se puede migrar por muchas circunstancias, y hay mucha gente que tiene ese derecho a migrar, a salir, igual que hay gente que tiene derecho a quedarse. Como bien dices, este año, durante la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa Francisco planteaba justamente este lema, ¿no? Libres de elegir si migrar o quedarse, para poner el foco también en esta alternativa de tratar de generar y de codificar a nivel de las leyes internacionales este derecho a no migrar, para que los países se hagan responsables y de alguna manera también se sientan como más obligados y concernidos a poner con la colaboración, ¿no?, de del conjunto de las naciones, a poner en los países y a promover en los países proyectos de desarrollo, de educación, que contribuyan a fijar la población, que contribuyan a la seguridad de sus ciudadanos. Porque justamente mientras no se den estas condiciones, ¿no?, y sigan aumentando los conflictos, las guerras, las ventas de armas, la crisis climática, esto aboca a la gente y a los países a una gran inestabilidad. Por Mm. eso ese derecho a no migrar, si se codificara internacionalmente y se abordaran las migraciones en el conjunto de las naciones, ¿no?, como una urgencia y una necesidad, y yo creo que esto daría otro tono al modo que tenemos ahora de gestionar y de encontrarnos con este desafío de los Ujú. flujos migratorios. Bueno, vamos a terminar ya porque además estás recién salido de un proceso de gripe. Te agradecemos mucho el esfuerzo que estás haciendo. Xavier, la Iglesia está implicada en acoger, en promover, en acompañar a las personas migrantes. Lo están también muchísimos voluntarios, muchísimos agentes pastorales, las parroquias. ¿Estamos todos con la misma implicación? Hablo dentro de la Iglesia, o hace falta dar un pasito más adelante, hace falta hacer una propuesta mucho más abierta y que nos concierna, que nos pellizque mucho más a todos. La Iglesia está al lado de las personas migradas y refugiadas y desplazadas. La Iglesia está siempre allá donde hay un conflicto, una herida, o donde hay una vulnerabilidad. Ahí está la Iglesia, allí está Cristo, que se ha identificado con el que sufre, ¿no? Pero siempre podemos dar un poquito más, podemos dar un paso más adelante. Podemos, de alguna manera, también cambiar nuestra mentalidad, nuestra percepción a la hora de escuchar, de ver lo que sucede en el mundo, ¿no? Y podemos empezar también por mirar la realidad próxima, allá donde uno vive, porque prácticamente ya no hay un pueblo o una ciudad donde no haya una diversidad cultural, familias migradas o personas migradas. Y ese es el encuentro, cuando alguien tiene la oportunidad de encontrarse con una persona de origen extranjero o una persona inmigrante, ahí es donde hay que dar la talla de nuestra fe, de nuestro compromiso, ¿no? Pensar constantemente, no voy a dejar que una ideología o una falsa mirada contamine como yo debo de mirar y me debo comportar ante este hermano, porque para mí, para mi fe, desde mi fe, ¿no?, desde lo que yo los domingos cuando voy a la Eucaristía escucho y recibo, o desde lo que yo rezo y desde lo que yo creo, esta persona, a pesar de, o sea, no a pesar, incluso gracias a que tenga una diversidad de raza o de cultura o de religión, incluso es mi hermano y debo mirarle como tal. Y debo ser sensible y empático a sus necesidades y tratar también de ayudarla a que pueda contribuir al crecimiento y al sostenimiento, pues, de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nuestra cultura y en muchos casos también de nuestras comunidades cristianas cuando son católicos que vienen a vivir con nosotros. Pues muchísimas gracias, Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española,
por tu presencia hoy en este programa, a pesar de las circunstancias. Recupérate pronto y seguro que seguiremos hablando, a ver si somos cada vez más capaces de hablar en clave propositiva, en clave de catolicidad, de lo que es la realidad de la migración en nuestro mundo. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas gracias y muchísimas gracias a vosotros y buenas noches a Radio Toledo y Radio María. Adiós, hasta cuando queráis. Bueno, pues aterrizamos ya en la situación en Castilla-La Mancha después de esta panorámica que hemos hecho desde el lugar, desde Canarias, y vamos a hablar con Braulio Carlés, él es el responsable territorial de ACCEN Castilla-La Mancha, que es la entidad que, bueno, pues va a asumir, o que de hecho está asumiendo, bueno, pues la recepción, la acogida, el acompañamiento de estos migrantes que llegan de Canarias. Braulio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias una vez más por participar en este programa. No es la primera vez, ya hemos hablado en otras ocasiones de la acción de ACCEN Castilla-La Mancha. Tenemos también muy reciente, bueno, pues toda vuestra actuación en la acogida de refugiados ucranianos. ¿Qué tiene esto de diferente con respecto a esa acogida que realizasteis durante el año 22? Bueno, a ver, diferente es que son personas diferentes, como somos todos personas diferentes. Pero a mí me preocupa que pueda acentuarse esa diferencia, porque Ucrania parece que nos pillaba muy de cerca y, bueno, pues incluso en un exceso de voluntarismo, quizá en algún caso de populismo, hubo gente que actuó de una forma que no fue correcta. En ese, bueno, era muy importante poner un ucraniano en tu casa. Y ahora, pues la realidad es otra, ¿no? Parece que nos pilla más lejos África, aunque a España nos pilla mucho más cerca. Sobre todo Marruecos y luego ya después el África subsahariana, nos pilla muy cerca a todos. Entonces, pues ciertamente son personas que vienen de otros continentes, vienen de otros lugares, con otras realidades, con otras problemáticas de pobreza en muchos casos, pero no podemos olvidar que son personas con corazón, con sentimientos, que vienen huyendo de la pobreza, o vienen huyendo del conflicto, o vienen en situaciones muy difíciles y dejan todavía aquello más difícil todavía, y quieren reanudar y retomar una vida y tener un futuro donde puedan ellos salir adelante e incluso ayudar a su familia que tienen origen. Con lo cual, yo la diferencia no lo acentuaría, indicaría mucho que somos todos personas, todos somos diferentes, pero todos somos iguales, todos tenemos que trabajar la misma dignidad y desde ahí, si no teníamos ningún miedo a acoger ucranianos, tampoco tenemos que tener ningún miedo a acoger africanos. Bueno, en Castilla-La Mancha se habla de dos centenares de migrantes acogidos en base a ese mecanismo que ha puesto en marcha el Ministerio. Bueno, ¿cómo ha sido la puesta en marcha de este mecanismo y cómo estáis trabajando? Bueno, esto es una urgencia, una necesidad, igual que estaba Lampedusa. En Lampedusa, pues hemos ido viendo que había momentos que había casi más inmigrantes que autóctonos. Y esta misma realidad nos está pasando a nosotros, ¿no? Y entonces yo ahí, pues creo que en este momento es la única voz autorizada que tenemos a nivel mundial, que es el Papa Francisco, ¿no? Y yo recuerdo aquella primera visita que hizo a Lampedusa y donde él decía esta expresión, que es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que en este momento esté pasando estas cosas. Pues ciertamente sigue siendo una vergüenza. Entonces, ante esto, lo que hay que hacer es echar el resto a todo el mundo. No creo que sea un tema de ideologías, no creo que sea un tema de partidos, es un tema de personas que vienen y esas personas que vienen hay que tratarlas con dignidad. Tienen corazón, como digo, tienen sentimientos, dejan una familia, las situaciones en las que llegan son muy difíciles. Hemos visto en diferentes reportajes los cayucos en qué condiciones y en qué dignidad están. Dicen que en este año han muerto más de 2.000 personas, pero yo mi pregunta es ¿quién estaba allí para verlo? Posiblemente sean muchas más, seguramente son muchas más. Entonces, Europa, Occidente,
quizá porque somos el único rincón del mundo que queda todavía sin guerra o sin conflicto, pues tenemos que mostrar nuestra visión más solidaria, más acogedora. Tenemos que buscar los caminos donde veamos que el que viene de lejos es una persona, es un hermano, que tenemos que acogerle, que tenemos que ayudarle, que tenemos que apoyarle. Entonces, desde ahí el Ministerio nos pide esa colaboración, como, bueno, pues igual que otras entidades que trabajamos la protección internacional y que trabajamos la migración, y que entonces ya en este momento es verdad que Accent es una entidad que lleva acreditado mucho tiempo, ¿no? Todo este trabajo de acogida. Llevamos ya más de 30 años, ¿no? Se puede resaltar de una forma muy singular los kosovares y el papel de apoyo tan importante que hizo el obispo emérito de la diócesis, don José Sánchez, ofreciendo rápidamente el seminario. Posteriormente, don Atilano también nos ha dejado el seminario para ucranianos. Ahora, pues seguimos teniendo necesidades y ahí tenemos el ejemplo de las religiosas de la Sagrada Familia, las Pepas que llaman en Cuenca, que también nos han ofrecido un espacio. En fin, yo creo que ese tiene que ser el talante y la actitud de toda la gente de bien. Y ante esto nosotros, pues en Castilla-La Mancha vamos a ofrecer 150 plazas en toda Castilla-La Mancha. Vamos a ofrecer otras 50 ayuda humanitaria en Cuenca, en total 200 plazas, más todas las que llevamos en Castilla-La Mancha. Y creemos que esto es necesario en este momento. Yo creo que no es el momento de mirar con recelo o escuchar las falsas noticias que va viendo por ahí, sino que más bien tenemos que tender todos la mano, ponernos a disposición de las entidades que estamos trabajando y ver desde ahí cómo todos podemos sumar, podemos colaborar y podemos ayudar a que estas personas pues tengan un futuro, tengan una dignidad y puedan tanto ellos aquí vivir de la mejor forma posible y puedan colaborar con sus vecinos, con sus familiares, con sus paisanos en origen y que desde ahí pues todos podamos sentirnos orgullosos de pertenecer a la especie humana y, como decía el Papa Francisco, no sentir vergüenza de lo que está pasando y, por supuesto, lo que no podemos hacer nadie es mirar para otro lado. Braulio, hablaremos luego de la importancia del lenguaje, de las palabras, ¿no? Hablaremos también de la importancia, nunca mejor dicho, de los enfoques. Pero a mí me gustaría que profundizáramos en un aspecto que yo creo que precisamente por no ser noticia da una idea de cuándo se han hecho las cosas bien. Las primeras acogidas, por ejemplo, de los refugiados ucranianos fueron, tú lo has dicho, en seminarios, en residencias, por ejemplo, de religiosas, pero eso es una primera acogida. Luego hay que dar un paso siguiente para que vayan a viviendas, para que se normalice y para que, por ejemplo, cuando vas por la calle y oyes a alguien que puede parecer que habla en ucraniano, dices, pues fíjate, pues están por aquí, pues están trabajando, se están tomando una Coca-Cola, o sea, tienen ya la normalidad, que eso es lo que ya no es noticia. Me imagino que con estas personas hay que hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? Porque nos centramos muchas veces en lo inmediato y nos olvidamos de lo importante. Bueno, nosotros intentamos hacer un trabajo muy personalizado. Esto no es café para todos, porque cada uno trae una realidad diferente. Hay quien viene con formación, con estudios, hay quien no los trae, hay quien viene hablando muchos idiomas, porque es frecuente entre ellos el de la tribu, el idioma oficial, han estado mejor a otro sitio que les ha permitido aprender otro idioma, entonces es frecuente que vengan con idiomas, ¿no? Si tienen algún tipo de enfermedad, alguna situación más compleja, en fin, esto es como el punto previo a todo el trabajo que hay que hacer posteriormente. Después de eso, pues es fundamental el idioma. Sin el idioma no van a ir a ninguna parte. Tienen que aprender el idioma, tienen que defenderse en castellano allá donde estén. Entonces, segundo, importantísimo el tema del idioma. Aparte del idioma, hay que ver posteriormente qué formación trae, qué conocimientos traen, si hay una posibilidad de homologar los conocimientos que tienen, si no hay posibilidad, qué tipo de formación pueden adquirir, qué tipo de salidas laborales pueden tener posteriormente. Entonces, por ahí
vamos trabajando con ellos, ¿no? Luego, pues todo el tema jurídico, los trabajadores sociales, los abogados, ver todo el tema de la situación psicológica, porque cuando la gente sale de su país de origen, no han llegado en 2 días, en 3 días, a veces llevan mucho tiempo hasta que han conseguido llegar al destino y claro, pasando muchas penurias, muchas dificultades, pasando por situaciones donde han tenido muchos desengaños y gente que les ha jugado malas pasadas. Y claro, desde ahí, ¿por qué tú vas a ser el bueno que quieres ayudarles? Entonces, toda esa desconfianza que traen hay que trabajarla para reconducirla y ver que con la ayuda de ellos y nuestro apoyo van a salir adelante y van a tener antes o después una situación de estabilidad. Pero todo esto que se puede contar en unos minutos, luego hay que trabajarlo durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces desde ahí nosotros lo que procuramos es que en la mayor brevedad de tiempo posible puedan tener las herramientas necesarias para integrarse en la sociedad. Y, entre tanto, pues intentar que consigan documentarse, que consigan pues tener pues papeles lo antes posible para que puedan pues ser unos ciudadanos más donde vivan sin problemas, sin preocupación y sin el sufrimiento que te acarrea la incertidumbre de tu futuro. Ujú. Vamos a hablar ahora del lenguaje. Qué importantes son las palabras, qué importante es el lenguaje. Llegada masiva, por ejemplo, es un titular que podemos encontrar cualquier día de estos en nuestros medios de comunicación. Afluencia superando todos los récords, por ejemplo. 2 centenares de inmigrantes llegarán a Castilla-La Mancha. Cuidado, porque aunque sea con buena voluntad, podemos levantar alguna que otra arista. Sí, ciertamente tú lo acabas en la pregunta, das la respuesta también, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque no son llegadas masivas. O sea, que en Castilla-La Mancha, con todo la extensa que es la región, lleguen 200 personas, es un número insignificante. Que es verdad que están llegando muchos, pero primero tenemos que ayudar a la gente que viene de África, a Canarias y también a Europa. Esto no es un problema solamente de España, es un problema de Europa. Entonces hay que cuidar muchísimo el lenguaje. No son llegadas masivas, llegan bastantes, sí, pero si yo lanzo un titular de llegadas masivas, pues voy a generar un interrogante y un temor ante el ciudadano, que es normal también. O sea, nosotros entendemos el miedo que puedan generar en algunas personas. He visto por ahí este fin de semana algunas fake news que evidentemente no ayudan a nada de esto y que evidentemente tenemos que buscar no el populismo, no el protagonismo. ¿Por qué Ucrania eran refugiados, inmigrantes, desplazados, bien vistos? África también tienen que ser personas bien vistas, porque son personas, porque tienen dignidad. Entonces, es muy importante el lenguaje, como estás diciendo, y hay que cuidar. Vienen bastantes, pero no hay que tener miedo. Y luego hay que trabajar todos juntos por esa integración. Con lo cual yo os invito a los medios de comunicación a que lancéis mensajes titulares positivos. Positivos donde cuando haya dificultades ya las solucionaremos. Pero lo normal no es que haya dificultades, lo normal es que son gente que vienen con ganas de trabajar, con ganas de un futuro, con ganas de estabilizar su vida. Entonces, y si entre tanto alguno pues da algún problema, ya lo solucionaremos. ¿En qué casa no hay problemas? Y por eso no echamos a los hijos de las casas, ¿no? Es más, los tapamos los problemas. No decimos que pasa nada, mis hijos son maravillosos, aunque a lo mejor no tengamos hasta en la cárcel, pero son maravillosos. Bueno, pues es normal y un padre y una madre tienen que hacer esto, ¿no? Hace no mucho conocí el caso de una madre que llegó a la policía a su casa y pues detectaron al hijo de droga que era de su hijo. Y la madre, por salvar al hijo, dijo no, que era suya. Y la madre está cumpliendo cárcel en este momento gracias a que dio la cara por su hijo. Un padre y una madre tiene que hacer esto. El Papa Francisco nos habla de esa encíclica de que todos somos hermanos, fratelli tutti. Aquí se demuestra esa fraternidad. Aquí se demuestra nuestra solidaridad y la tendencia al débil, al que sufre. Y entonces el lenguaje tiene que ser en esta clave de acogida, de solidaridad, de fraternidad,
porque somos todos hermanos que vivimos en una aldea global, y en esa globalidad, hace años, cuando esto no era tan global, para lo bueno y para lo malo, lo que pasaba aquí ni importaba, ni afectaba, ni nos enterábamos en otro rincón del mundo. Hoy, al instante, todos tenemos noticias de lo que pasa en cualquier rincón. Bueno, yo tengo un amigo médico que me dice, mira, yo hasta que no vea llorar a los responsables políticos, de administraciones, a los responsables, sea del ámbito que sean, por lo que pasa, yo no les creeré. Pues efectivamente, la reacción tiene que ser una reacción de lágrimas, de llorar y de compartir el sufrimiento del otro. Y ese tiene que ser el lenguaje de todos, de medios y de ciudadanos. Y desde ahí, pues ver cómo construimos una sociedad mejor, pues que en este momento estamos todos bastante preocupados ante lo que está pasando en el mundo entero por tantas circunstancias. Y también a un nivel más local, más regional. Bueno, pues vamos a trabajar todos juntos y vamos a construir lenguajes no que dividan, no que separen, no que generen miedos, sino lenguajes que tienen la acogida, que trabajemos todos juntos en clave de coordinación, administraciones, entidades sociales, ciudadanos, y desde ahí construyamos un mundo pues mejor, que en este momento pues está un poco ahí. Sí, yo creo que una de las claves sería que esto no fuera noticia, pero no por desapego, sino porque realmente se ha producido ese proceso de acompañamiento y de inserción, como yo creo que se ha producido con, por ejemplo, con los refugiados ucranianos, ¿no? Lo que pasa es que en los medios de comunicación ahí tenemos que hacer un examen de autocrítica. Una última cuestión, Braulio, ¿crees que es adecuada la respuesta de la Iglesia española? Hemos hablado con el director del Secretariado de Migraciones de Canarias. ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente? ¿Se está trabajando coordinadamente y en todos los niveles? Bueno, esta pregunta siempre nos la haremos y hay que hacerla siempre porque es señal de que estamos trabajando por buen camino. Siempre todo se puede hacer más y mejor. A mí me consta que ahí están sufriendo mucho ante la realidad que tienen y están intentando, pues, bueno, que también desde la península, las diócesis, la Iglesia, demos toda la respuesta posible en todo ese proyecto humanitario que se está llevando a cabo. Pues siempre se puede hacer más y mejor, pero evidentemente la Iglesia siempre en estas situaciones es un referente. A veces, por desgracia, nos sitúan en actitudes que también tenemos que sentir mucha vergüenza de ello, pero a veces manipulamos demasiado el lenguaje. Cuando ocurren, por ejemplo, temas como la pederastia y hablamos de un porcentaje muy pequeño, que en el caso de la Iglesia tiene que ser 0,000 y que un solo caso nos tiene que llenar de vergüenza a la Iglesia, pero no podemos ser tan hipócritas y tan fariseos de negar el otro 99 con mucho por ciento de otras realidades e ignorar realidades como esta, la acogida a inmigrantes, a refugiados, a personas sin lugar, la atención a mayores, la atención a personas con dificultades, el tema de la trata. Ahí está la Iglesia y ahí tiene que estar. Y esa es nuestra mejor forma de evangelización, evidentemente que sí. Pero, y siempre se puede hacer más, pero yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo en estas realidades de migración y en tantas otras. Y este es el camino. Evidentemente, en Mateo 25 el Señor nos deja muy claro. Fui extranjero y me acogisteis. Y ahí todos los cristianos tenemos que remar en la misma dirección, con los párrocos, con todas las comunidades, con las delegaciones, con los obispos, y remar todos juntos en este camino de acogida y de integración, que yo creo que estamos haciendo muy bien, pero evidentemente siempre podemos hacerlo mejor y siempre podemos hacer más. Pues muchísimas gracias, Braulio Carles, responsable territorial de ACCE en Castilla-La Mancha. Una vez más hemos hablado de este tema y lo hemos hecho pues con tranquilidad, que es como requiere el tema, pero también con mucha sensatez y reconociendo que es una realidad a la que tenemos que dar respuestas y a la que ya estamos dando respuestas. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Y a todos ustedes, amigos, hasta aquí llega el enfoque de esta semana dedicado a esa durísima realidad que viven los migrantes y que tenemos que ser tierra de acogida. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.